buenas tardes, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Crimen y Castigo, hoy con un programa especial y un invitado especial. Vamos a estar hablando de la historia del periodista Jamal Khashoggi. Fue noticia en el 2018. ¿Por qué fue noticia? Porque lo asesinaron en una embajada. Un caso hasta ahora investigado y con ribetes internacionales. Juan Carlos Dos Santos está acá con nosotros, nuestro compañero de la edición digital de ABC, especialista también en temas internacionales. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a tratar de hacer entender a la audiencia todo lo que fue relacionado con este caso que comenzó el juicio hace unos días. Así mismo, entonces vamos a estar actualizando, esa va a ser la temática central del programa de hoy, pero también vamos a estar tocando temas que ocurrieron, sobre todo lo último ocurrido en Pedro Juan Caballero, que tiene que ver con el asesinato de una mujer. En realidad esto ocurrió en Punta Poná, pero siempre está relacionado con lo que es Pedro Juan Caballero. Está en comunicación con nosotros nuestro compañero Cándido Figueredo, de nuestra redacción regional de Pedro Juan Caballero. ¿Cómo estás, Cándido? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Osvaldo, también para el compañero del digital que está allí, especialmente para nuestra teleaudiencia. ¿Qué es lo que ocurrió, Juan Cándido? ¿Qué se puede contar? Lo último del asesinato de esta mujer hecho ocurrido en Punta Poná. Sí, efectivamente, esta siesta, siendo las 12:40 esta ciudadana paraguaya, identificada como Juana Bautista Torres Vera, de 41 años, es oriundo de Orqueta, departamento de Concepción, circulaba a bordo de una camioneta Toyota modelo Fortuner Chapa NKX0039 del municipio de Punta Poná, Brasil, y al llegar a la avenida Brasil y Duque de Caxias, cabe señalar que es en pleno centro de Punta Poná, fue interceptada por dos sicarios que se desplazaban sobre una motocicleta. Apenas alcanzaron la altura de donde estaba la mujer conduciendo su vehículo, abrieron fuego con una pistola 9 milímetros, de los cuales varios impactos dieron en la mujer en el cuello, parte de la cabeza y en el pecho. Y la mujer iba acompañada por un hijo de 15 años, un menor de 15 años, que también recibió algunos refilones, pero gracias a Dios la vida de este menor está ya fuera de peligro. Sin embargo, la mujer fue auxiliada aún con signos de vida, llegando a un nosocomio de Punta Poná, donde allí sí se constató su deceso. Volaron muchas informaciones del momento. Algunas informaban de que se trataría de una ex amante de Jorge Rafato Humani, conocido un narco que fuera asesinado aquí en Pedro Juan Caballero. Sin embargo, eso con el correr de las horas fue descartado plenamente y se confirmó de que la mujer fallecida, ciudadana paraguaya oriunda de Orqueta, al departamento de Concepción, era Juana Bautista Torres Vera. Hasta el momento la policía brasileña, que es muy reacio a dar información a la prensa paraguaya, sea dicha de paso, hasta el momento no manejan ninguna información de lo que podría explicar el trasfondo de este atentado en pleno centro de Punta Poná. Cabe señalar que la mujer se dedicaba a venta de joyas, por lo que no se conoce si la mujer tendría otro contacto a nivel de mafia, a nivel de narcotraficantes, por lo que se espera que en las próximas horas la policía pueda explicar por lo menos a sus pares de Paraguay, que ya están también en comunicación con ellos, para poder saber el trasfondo de este nuevo hecho de homicidio que sacude la frontera entre Pedro Juan Caballero y Punta Poná. Cándido, ya explicaste a la audiencia de que se desconoce el motivo. Te iba a decir, o te iba a preguntar, ya me ganaste de mano. ¿Tendría que ver esto con el narcotráfico, con la guerra mafiosa que se dio últimamente, con el tema del PCC, con el tema del grupo de Rafah, de Galán, etcétera, etcétera? En concreto, hasta ahora no se está manejando datos ciertos. Es muy difícil saber el trasfondo real de este hecho, ya que muchas veces también mucha gente, por ejemplo, que adeuda dinero. Antiguamente aquí en la frontera se le liquidaba a la persona que no podía pagar su cuenta. Sin embargo, en los últimos años hemos experimentado que la persona que debe mucha plata a una persona es la que contrata a un sicario para acabar con la vida del sujeto y así también escaparse de la deuda que él mismo tenía con la persona. Entonces hay muchos temas acá todavía que hay que hilar para saber realmente cuál es el trasfondo real. No sabemos si hay
si tenía alguna información sobre algo del que tenga relación con el narcotráfico, si habría alguna deuda de por medio. Hay muchas cosas que hay que hilar, pero lo cierto y lo concreto es que hasta el momento no se sabe aún el trasfondo real de lo que derivó en este nuevo hecho de homicidio, Val. Cándido Figueiredo, vamos a estar en permanente contacto contigo. Esperemos que haya novedades sobre este hecho. Una pena que nuevamente una mujer muera en la frontera, aunque sea en el lado brasileño, afecta directamente a lo que es nuestro país porque se trata de una compatriota. Muchas gracias, Cándido. Un abrazo a ustedes y mi respeto a la teleaudiencia. Juana Bautista Torres Vera, trabajaba en el tema de la joyería, nos estaba explicando Cándido Figueiredo, fue la nueva víctima de la zona, de la mafia en la zona fronteriza, esta vez en Ponta Poná. Pero recordemos que hace poco nada más habían matado también a una abogada, Laura Casuso, que era la representante legal de Jarvis Jiménez Pavão, hecho tampoco aclarado hasta el momento, así es que son dos mujeres ya de ambos lados, del lado paraguayo y del lado brasileño, que están perdiendo la vida en ataques del tipo mafioso. Bueno, pero ya decíamos al inicio, vamos a hablar de un tema que tiene actualidad porque se está juzgando el hecho, se está investigando ya en los tribunales, pero que afecta a un sinnúmero de países, digamos, porque acá están involucrados varios países, ya sea del hecho de la nacionalidad, ya sea del lugar donde ocurrió, ya sea una delegación diplomática, y porque él también era corresponsal de una agencia extranjera, ¿no? Estamos hablando de Khashoggi. Jamal Khashoggi estaba a punto de cumplir 60 años. Fue un periodista de Arabia Saudita, nacido en la ciudad de Medina, la ciudad santa de Medina. Él estudió en Indiana y fue periodista y realizó muchos trabajos y es muy próximo al reino, a la familia real. Él estaba muy próximo a la familia real, te digo, porque su padre fue doctor del anterior rey de Arabia Saudita. Entonces él tenía esa facilidad y ese vínculo. También, no sé si recordarás, Osvaldo, en la década de los 80 más o menos había un traficante de armas muy famoso que frecuentaba mucho las revistas rosas, la prensa rosa, se llamaba Adnan Khashoggi, sí, y era un traficante de armas. Él es el hermano de su padre, entonces tiene esa particularidad este señor Jamal, periodista, pero comenzó a volverse disidente y fue muy crítico con la familia real, sobre todo con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que lo conocen por su sigla MBS. Es realmente el que lo vemos en cámara, el poderoso. Él es Mohammed bin Salman, realmente el que controla el reino y próximamente va a ser el rey de Arabia Saudita. ¿Qué pasa con este crimen, Osvaldo? Puede ser un crimen de un periodista, como hay cientos de crímenes de periodistas alrededor del mundo, pero hubo algo muy importante en este tema. Es la primera vez que sucede algo así en una delegación diplomática, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Entonces, además se conocen los detalles, aunque no oficialmente, y eso hace que sea muy macabro, muy trágico por la manera en que lo mataron. También podría haber ocasionado una tormenta política, pero le encontraron, digamos, la vuelta para ir acondicionando a los actores, a los autores materiales, de tal manera a que el vínculo entre Turquía y Arabia Saudita, y Estados Unidos y Arabia Saudita, y con todo lo que eso conlleva, eso fue, digamos, ahora fue suavizándose de una manera política, pero la parte judicial sigue y bueno... Vamos a hacer una cronología. Vamos a entender bien este tema. Indudablemente fue noticia a nivel internacional porque, no solamente porque se trataba del asesinato de un periodista, el asesinato ocurrió, y esto nos va a explicar en un rato Juan Carlos, ocurrió en una embajada, en la sede de una embajada, pero se intentó negar ese asesinato y no precisamente en el país donde está la embajada, sino desde otro país. Entonces, vamos a hacer una cronología. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué circunstancia ocurre esto? Perfecto. Jamal Khashoggi trabajaba para varios medios. Uno de ellos es el canal Al Arab, de un multimillonario saudí, que cayó detenido. No sé si recordarás que el año pasado, en noviembre, el príncipe Mohammed bin Salman organizó una redada y detuvo a todos los que estaban, detuvo a familiares, militares, políticos, empresarios, todos del reino, y los metió en el Ritz-Carlton, un hotel de lujo. Los quitaron a todos los demás huéspedes y lo convirtió en una cárcel de lujo. Los tuvieron allí hasta que todos estaban acusados de alguna manera por caso de corrupción
Finalmente, ¿qué pasó? Lograron recaudar casi 105.000 millones de dólares a medida que uno iba aportando. Los 300 que estuvieron detenidos fueron aportando y finalmente fueron liberados. De esa redada se salvó Yamal. Yamal había escapado antes, fue a Estados Unidos, ya cuando se dio cuenta que probablemente su vida corría peligro, escapó a Estados Unidos. Él era corresponsal, él escribía artículos de opiniones del Washington Post. También fue corresponsal de guerra en Afganistán en el 79. Él se volvió muy famoso por hacer la entrevista a Osama Bin Laden, cuando todavía era, digamos, partidario de los Estados Unidos, cuando combatían a los rusos, a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó con Yamal? Él huyó a Estados Unidos y conoció a una mujer, luego se puso de novio con una mujer y estuvieron en Turquía mucho tiempo. Él estaba casado en Turquía, en Arabia Saudita, y el 3 de octubre ingresó a la embajada, al consulado de su país en Estambul, para gestionar un certificado que le permita a él casarse con su novia turca. Estamos hablando de todo el 3 de octubre pasado, ¿no? El 3 de octubre pasado. Entonces, él esa mañana ingresó al consulado, pero obviamente sabía lo que podía pasar. Entonces él tenía un reloj que transmitía, digamos, subía a la nube todo lo que iba pasando, el audio y también video, y su novia tenía sincronizado eso. Todo lo que yo estoy diciendo ahora es la versión, digamos, extraoficial, porque es todo lo que se supo. El gobierno turco se involucró muchísimo en esto, pero trataron de mantener siempre un bajo perfil, aunque directamente Erdogan, que estuvo de visita hace unos días acá en Paraguay, él turco acusó directamente al príncipe heredero, y también hubo informes de la CIA que confirmaban que el príncipe heredero estaba involucrado, que fue, digamos, el autor moral. Además, el número 2 del Servicio de Inteligencia saudí es uno de los que, digamos, está acusado y es uno de los que ha sido condenado, no condenado, sino que pidieron la condena a muerte de 5 de ellos. Pero decime una cosa, y no quiero perder el orden porque es muy importante esto para que entendamos también esta historia. Él ingresa a la embajada de Arabia en Turquía, ¿no? Él ingresa al consulado, no es la embajada, al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Ahora vamos a la versión oficial. La versión oficial dice que él, primero, el servicio, la gente del consulado, incluso el cónsul mismo, le pidieron a él que, digamos, que se dé por detenido porque tenía una causa en Riad, en Arabia Saudita, y que iba a ser trasladado. Él se negó a eso, entonces hubo una pelea y finalmente él murió en esa pelea, durante esa. Esa es la versión oficial y es la versión que también en el juicio se está comentando para poder acusarle a estas 11 personas. En realidad estuvieron 15, 4 de ellos fueron absueltos. Según las autoridades turcas que tuvieron acceso al video, o parte de ellos, incluso al audio, a esta persona lo desmembraron posiblemente en vida. Hay un detalle, el cuerpo no se encontró. Nunca se encontró. No, nunca se encontró el cuerpo sigue todavía buscándose, pero la versión extraoficial que el gobierno turco tiene, y también muchos medios lograron acceder, pero no lo publicaron, es que fue desmembrado, fue puesto en varias bolsas y sacados en diferentes maletas para diferentes destinos. Posiblemente todos fueron a Arabia Saudita. Hay también, hace poco, en diciembre, encontraron un video donde se ve a estas 15 personas, a varias de ellas, sacando las maletas de la embajada y llegando a la residencia del cónsul de Arabia Saudita con esas mismas maletas. Un solo medio inglés, el Sky News, publicó que habían encontrado los restos del cuerpo en el patio, en el jardín de la casa del cónsul, pero eso no trascendió, se quedó allí, no hay versión oficial, no hay versión confirmada ni desmentida, nada. Entonces, estamos ante una situación en la que no hay cuerpo, pero sí ya Arabia Saudita confirmó oficialmente que sí, Jamal Khashoggi fue muerto, fue asesinado dentro del consulado, y valiéndose de todas esas, digamos, el blindaje diplomático que tienen las sedes, se tomó el tiempo necesario el gobierno de Arabia Saudita para, primero, limpiar la escena, realizar pinturas y cambios de alfombra, limpiaron todo y después permitieron el ingreso de las autoridades turcas que ya no pudieron encontrar, digamos, evidencia del caso. Ahora, él ingresó, eso está probado, ¿verdad? Él ingresa a la embajada, perdón, al consulado. Ajá. Ya admiten inclusive en Arabia Saudita esto, pero en principio yo recuerdo, Juan Carlos,
y esto lo vamos a hablar después de la pausa, recuerdo que ellos negaron que él haya ingresado a ese lugar. O sea, la historia no es tan simple como ahora se está conociendo. Pero eso lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Y a la vuelta de la pausa también vamos a estar hablando de una posición del gobierno, otra vez enfrentado con la justicia paraguaya por culpa de un criminal brasileño que terminó siendo echado a patadas literalmente.